¿Cuántos de los que están acá están de acuerdo que hay que predicar el Evangelio? Claro, claro que sí, hay que anunciar. Entonces nuestro trabajo desde la NG justamente es ese, es unificar criterios si se quiere, unirnos, trabajar en coinonía para que el Evangelio sea predicado. Así que ese es mi trabajo. Quiero contarles rápidamente, meto el chivo pastora si me deja. Dentro de muy poquito vamos a estar realizando un punto de encuentro en la zona de Puertos de Frutos, Partido de Tigre. ¿Cuántos conocen el Puerto de Frutos? Bueno, y los que no, les recomiendo, es hermoso. Yo vivo en Tigre, pero es muy lindo realmente para visitar, para recorrer. Y estamos planeando, nos falta cerrar algunas cositas con el tema de los trámites y expediente y demás y permisos para hacer un punto de encuentro. ¿Qué es un punto de encuentro? Resumidamente se los voy a decir. Es un espacio de conexión que une a todos los evangelistas que forman parte de la red de la NGE para que trabajen juntos en un lugar, predicando el Evangelio obviamente. ¿De qué manera? Con las múltiples expresiones. Ustedes en el videíto que mostraron antes predicaban con ayuda social, predicaron en los hospitales, a los niños. Justamente eso, es darle la oportunidad a todo aquel que tiene el llamado de predicar el Evangelio para que pueda unirse y traer lo que está haciendo en su iglesia, ponerlo al servicio del Señor juntos, aprender juntos, trabajar juntos y predicar el Evangelio, viejo. ¿Amén? Gloria a Dios por eso. Bueno, sin más preámbulo, ahora sí, quiero compartirles una palabra. Quiero decirles que yo había preparado una palabra, pero como el Señor suele hacer, me cambió el mensaje. ¿Vieron? Y cuando papá habla, ¿tenemos que obedecer o no? Sí, claro, hay que obedecer. Entonces, la palabra yo se la voy a decir y después la leen. Era Juan 15 la que yo había preparado. Pero el Señor me habló con otra palabra que está en 15 también, pero en Lucas. Así que vamos a ir a Lucas, capítulo 15, un capítulo muy leído. Seguramente lo han leído un montón de veces, muchísimas veces, y hoy lo vamos a leer una vez más. La parábola que Jesús, nuestro Señor, está predicando o contando en esta oportunidad, son 3 historias que tienen que ver con el mismo mensaje. O sea, son 3 parábolas que tienen el mismo significado. Habían personas que se oponían constantemente al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes eran? Los escribas y fariseos, ¿no? En todo su ministerio ahí, pinchando y pinchando porque no estaban de acuerdo con el ministerio, no reconocían a nuestro Señor como Dios y mucho menos como Mesías, y entonces se oponían constantemente. En esta oportunidad ellos estaban enojados porque el Señor Jesús se sentó a la mesa con personas que ante los ojos de ellos no eran dignos de recibir absolutamente nada y estaban muy enojados. Entonces el Señor le cuenta 3 historias. Nosotros nos vamos a parar en la parábola del hijo pródigo, como es conocido regularmente. A mí me gusta otra definición que escuché muchas veces también, que es la parábola del Padre bueno, del Padre misericordioso. Me encanta ese título, así que yo se lo borré de mi Biblia y le puse el Padre misericordioso. ¿Ven? Y rápidamente les cuento que la primera parábola es la de la oveja perdida, ¿sí? Porque el Señor le está diciendo a esta gente, un hombre perdió una oveja y cuenta y habla de bienes, ¿viste? Entonces, imagínate que hoy te dice el Señor, aquel que perdió un auto, para que tenga más o menos una referencia, una moto. Y vos decís, uy, si pierdo la moto o el auto o el vehículo, voy a buscarlo. Pero después el Señor ya se mete con otra cuestión que tiene que ver con el bolsillo. Habla de una moneda. Entonces ahí, alguno dirá, ya estamos hablando en serio, ¿viste? Ya nos estamos metiendo con el salario, con el sueldo, con lo mío, ¿no? Entonces ahí cambia la cosa y se pone más seria. Pero por si todavía lo que el Señor les estaba diciendo no lo entendían, ahora les va a hablar de la pérdida de un hijo. Y todos aquellos que somos padres sabemos que nuestros hijos son una de las cosas más preciadas que tenemos, ¿no? Y perderla no nos imaginamos. Así que, hermanos, sin más preámbulo, comencemos con esta lectura. Versículo 11 dice que para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces, el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada.
Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaban a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie les dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los empleados tienen comida de sobra y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como un empleado. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Y su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten al ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba perdido y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Qué lindo que es esto, ¿no? Ahora, pará, no te vayas de ahí, vamos a seguir un poquito más. Mientras tanto, el hijo mayor estaba, dice, trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de la música, bailes también había en casa. Preguntó a uno de los sirvientes: ¿qué pasaba? Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató al ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer todo lo que me pediste, dice. Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, ¿matas al ternero engordado para celebrar? Su padre le dijo: mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. ¿Qué te parece si le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios misericordioso que siempre nos recibe en casa? Los fariseos y los escribas odiaban a Jesús porque su mensaje no cabía en su razonamiento, en su conocimiento. No entendían cómo él, siendo maestro y decía ser el Mesías y demás, extendía misericordia a aquel que, por ejemplo, era un ladrón o una prostituta o un recaudador de impuestos, alguien que recaudaba los impuestos para el Imperio Romano, pero en realidad era del pueblo de Israel, ¿no? Entonces era una persona que los judíos lo odiaban, porque generalmente el recaudador de impuestos cobraba el impuesto para darle a Roma, pero muchas veces le ponía el IVA, el valor agregado ahí se lo ponía y se quedaba con un poquito. Entonces eran tenidos como delincuentes y no entendían todo esto. Y muchas veces nosotros leemos en la palabra cuando vemos las actitudes de los fariseos y decimos: qué tipos miserables, qué malos que eran, o no, y nos enojamos y cuando mucho más. ¿Cuántos vieron la pasión de Cristo acá? ¿No le agarró bronca a los fariseos? Dígame la verdad, ¿no te dan ganas de estar ahí y decir: ¿qué estás haciendo? Y muchas veces nos enojamos, ¿no?, cuando vemos las actitudes de los fariseos. Sin embargo, en el final del mensaje, yo quiero hacer dos cosas. Primero, voy a cerrar con un poco de mi testimonio de lo que Dios hizo en mi vida. Voy a hablar de estos fariseos, que vamos a decir que es el hermano mayor, y yo quiero hacer un llamado. ¿Está bien? Eso para el final. Ahora, las parábolas de Lucas, como dije antes, las tres significaban lo mismo. La parábola del hijo pródigo deja varias enseñanzas. El hijo tenía
protección en la casa de su padre, tenía todo. Como nuestro Dios a cada uno de nosotros nos dio todo. Nos creó para vivir una vida plena y con abundancia, una vida de bien, una vida con esperanza. Dice que cuando vamos al Génesis capítulo 1, Él nos creó a su imagen y semejanza. Qué lindo esto, ¿no? Que somos hechos, creados a imagen y semejanza de Dios. No somos como otros animales. Nosotros tenemos razonamiento y somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Qué lindo esto, ¿no? Ahora, el Hijo lo tenía todo. Tenía gozo en la casa del Padre, porque cuando estamos con Dios tenemos gozo. Miren, dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Preferiría un día en la casa de mi Dios que cualquier rincón o cualquier lugar, cualquier otro, estoy parafraseando, esta es una versión mía, cualquier otro lugar. Eso decía el salmista. Él tenía gozo, tenía seguridad. El Hijo tenía la seguridad de la casa de papá. Quiero decirte, querido amiga y querido amigo que estás acá, no hay un lugar más seguro, más hermoso, más digno, más donde vas a vivir con más gozo que en la casa de papá. Pero te advierto algo, y eso ahora me voy a meter un poquito en eso, que el estar en la casa de papá no te hace ser un hijo de papá. Qué duro, ¿eh? Algún hijo va por ahí, se me enojaron. No se me enoje. Ahora voy a explicar. Pero, ¿qué más tenía el hijo en la casa del padre? Tenía riquezas. Y el sinvergüenza le dice, papá, ¿me das los bienes? ¿Cuántos de acá son papá? Levante la mano, a ver. Imagínate que venga tu hijo y te dice, hermano, ¿me das por favor la mitad de lo que me corresponde cuando vos te mueras? Es un cara dura. ¿Qué estás pidiendo? Me estás matando, diría alguno, ¿no? Me estás pidiendo por adelantado. Era algo totalmente ilógico, ¿no? Pero sin embargo el padre que conocía, era sabio, le da toda, divide la riqueza y se las da, ¿no? Ahora, el hijo es tentado a irse de casa y lo que Dios ponía en mi corazón, una de las cosas, enseñanzas que quiero dejarte, es que el hijo, mientras está en casa, es merecedor absolutamente de todo. Sin embargo, él estaba en casa, pero en su corazón estaba lejos. Su mente y su corazón ya tenían un plan diseñado, porque cuando le pidió la plata enseguida armó todo y se fue. Y muchas veces pasa que estamos en el camino del Señor y sin embargo hay áreas de nuestra vida en las cuales estamos como viviendo como lejos de casa. O sea, estamos acá físicamente, pero en nuestra mente estamos, andá a saber dónde. El hijo se fue lejos de casa, a una provincia apartada, porque el que peca, el que quiere vivir en pecado, cuando se aparta, generalmente, ¿qué hace? Se va lejos y esquiva a los hermanos. ¿Viste que cruzás ese hermano que no viene hace un montón? Y ahí viene el cristiano y se esconde ahí el hermano, no se quiere cruzar. Y a veces, o agacha la cabeza y dice, pero como si hubo un conflicto entre nosotros y no pasó nada. Pero generalmente el pecador hace eso, se esconde, se va, ¿no? Y este muchacho tuvo esta actitud. Bien. Hay una cuestión que él, ¿cuándo comenzó a reflexionar? ¿Cuándo comenzó a pensar, quiero volver a la casa de papá? Cuando tuvo hambre, le empezó a picar el bagre, decíamos un criollo. Le empezó a agarrar hambre. Era un hambre, pero esa hambre representa el hambre espiritual. El hambre de, aunque estemos en la casa de papá, aunque vengamos a este lugar, en la semana estamos lejos de Él, lejos de Dios, haciendo cualquier otra cosa, lejos de su presencia y tenemos hambre, porque nuestro espíritu tiene hambre de Dios. ¿Se entiende? Y este muchacho comenzó a sentir hambre. Ahora, cuando las personas pecan muchas veces y se apartan del camino, a veces decimos, che, ¿cómo este fulano venía a la iglesia, estaba re bien, alababa, estaba bárbaro y de repente un día se apartó de Dios y allá está el hermano, la hermana lejos de Dios? ¿Cómo pasó? No es un suceso, quiero decirte eso, no es que vamos caminando y de repente pasa una tentación y pecamos y caemos y estamos perdidos, sino que es algo que es un proceso, es de a poquito, hermanos. El enemigo es astuto. Hoy no leo la Biblia, hoy no busco de la palabra. Salgo apurado para la facu, para la secundaria, para el trabajo y no tengo tiempo para orar, tengo muchas cosas. Incluso, queridos amigos, lo que Dios ponía en mi corazón para decirte es esto.
que hasta podemos estar viviendo lejos de Dios mientras le estamos sirviendo a Él, mientras le servimos. Nos escondemos en el ministerio. Y quiero decirte algo que decía un predicador que a mí me encanta, que dice que Dios está más interesado en pasar tiempo a solas con vos que lo que vos hagas para Él. Porque lo que vos hagas para Él va a ser producto de pasar tiempo en intimidad con el Padre. Amén, gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. El salmista decía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante del Padre, delante de Dios? ¿Se acuerdan cuando Jesús, una de las frases que dijo cuando estaba en la cruz, dijo, tengo sed? ¿Se acuerdan? Esa sed, los estudiosos, los teólogos dicen que era una sed espiritual. Era una sed porque era la única vez, y no iba a pasar de nuevo y no pasó nunca más en la historia, que el Padre y el Hijo se habían separado. Y ahora Jesús tenía sed. No porque fuese pecador, porque Él vivió como nosotros, pero sin pecado, sino que se hizo pecado por nosotros. Y el Padre no puede tener ningún tipo no tiene nada que ver, ningún tipo de contacto con el pecado. Por eso después dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Porque el Padre lo tuvo que abandonar. Y eso lo hizo por vos, querido amigo, y por mí, los más viles pecadores. Ahora, esa sed espiritual es una alarma que tiene que estar todos los días presente en tu cabeza. Aquellos que les apasiona predicar el Evangelio, no podés predicar el Evangelio si no pasás tiempo a solas con papá. A los que les gusta adorar, no pueden adorar a Dios si no pasan tiempo a solas con papá. Los intercesores, evangelistas, maestras, maestros, pastoras, pastores, es necesario pasar tiempo con papá a solas. Amén. Porque podés estar acá, pero tu corazón puede estar lejos de papá, lejos de Él y tu mente también. Ahora, cuando el muchacho empezó a tener hambre, ahí estuvo en una encrucijada, tenía que tomar una decisión. O la sigo careteando y digo que está todo bien cuando por dentro me estoy muriendo, o como hombre o como una mujer honesto, honesta, me presento delante del Padre y digo, he pecado, me equivoqué, metí la pata, diría alguno. Necesito que me perdones. Y Dios quiere perdonarte porque Él es bueno, dice que es lento para la ira y grande en misericordia. Él quiere perdonarte. Ahora, ¿qué tengo que hacer? La invitación te la voy a hacer en el final, arrepentirme de mis pecados. Bien, esa encrucijada todos llegamos. Y ahora es el momento de retornar. Él dijo, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a la casa de papá. Voy a volver a la casa del Padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y antes del final, que es lo que te decía de los fariseos, porque la historia tiene 3 personajes. El padre, el hijo menor y ¿quién más? El hijo mayor. Y muchas veces leemos esta historia y nos enfocamos en el hijo menor. Qué pecador el hijo menor, ¿eh? Oh, tenía todo en la casa del padre y mirá todo lo que hizo. ¿Quién pudiese estar en la casa de papá? Sin embargo, podemos ser cualquiera de nosotros. Y antes de hablar ahora sí de los fariseos y del hermano mayor, quiero contarte un poco mi vida. Cuando era chiquito, cuando era pequeño, iba a una iglesia pentecostal. Yo ahora voy a una iglesia bautista, digo pentecostal para que no se me ponga celoso. Pero iba a una iglesia como esta, así pentecostal. Y era chiquito, iba a las reuniones dominicales, íbamos con mi hermano y nos llevaba una tía. Y resulta que una vez, yo tendría 9, 10 años, y una persona me miró, muchacho, me dijo, Mariano, cuando seas grande vas a predicar la palabra de Dios. Yo cuando este muchacho me dijo eso, imagínate, tendría 9 años, ni entendía ¿cuántos años tenés? 12, bueno, un poquito más grande, pero más o menos. Y me dijeron estas palabras, imagínate, ni las entendía, hermano, ni sabía de qué se trataba. Pero quedaron resonando en mi corazón. En mi adolescencia, más o menos a mis 17 años, empecé a vivir una vida desenfrenada, cualquier cosa, o sea, un desastre. Empecé a salir con amigos, empecé a hacer un montón de cosas que no estaban bien.
y mi vida empezó a tornarse demasiado oscura. No fui adicto a las drogas, pero ocasionalmente consumí drogas porque tenía un vacío en mi vida que no podía llenar con nada. Pero cuando alguien hablaba de iglesia yo no decía nada, pero en mi interior, por dentro, yo me acordaba de las palabras de ese hombre y siempre las recordaba, pero nunca les había contado a nadie. Y un día, cuando tenía 18 años, estaba tirado en una cama porque tenía mucho miedo de salir a la calle. El miedo se había apoderado de mi vida a tal punto que no podía dormir a la noche. Tenía que mirar películas o alguna serie o leer algo y cuando era de día, recién ahí podía dormir. Entonces, tirado en una cama con 18 años, pensé, me voy a morir, dije. Porque vivir así, no, la verdad que no es vida, no puedo vivir así, prefiero morirme. Y después dije, Jesús, si vos existís, mostrame en este momento, hablame y yo te voy a seguir y te voy a servir. Fueron todas las palabras que dije. Era un día de la madre, un domingo por supuesto, y de repente escuché una voz. ¿Cuántos de los que están acá alguna vez escucharon la voz del Espíritu Santo? Que te habla, no es audible, pero la escuchás. Es raro, ¿no? Así, este está loco, pará, explico. Es como que te habla tu espíritu, te habla, vos lo escuchás. El hermano decía ahí una voz, pero no la escuchaste, pero sabías que te habló tu espíritu. Es esa voz que me dijo, levantate y volvé a casa. Fue todo lo que dijo. No hubo un ángel, no hubo un resplandor, no pasó nada por el estilo, pero esa voz yo la escuché. Me levanté de la cama, hice una cuadra y me paró la policía, no sé por qué. A toda costa me querían llevar preso, yo no entendía nada. No tenía nada, no tenía antecedentes ni nada, pero los tipos estaban enceguecidos que me querían llevar preso. Yo no entendía, era una situación rara. Y después entendí, le compré una flor a mi vieja de camino y cuando llegué a mi casa estaba mi tía, la que de chiquito me llevaba a la iglesia. Estaba ahí, que había ido a visitar a mi mamá. Entonces yo le dije, tía, necesito a Jesús. Mi vida no tiene sentido. Siento que me voy a morir. Necesito a Jesús en mi vida. Necesito paz. Mi tía me predicó el evangelio, hizo un llamado como el que voy a hacer hoy y mi vida cambió para siempre. Pasé muchas dificultades luego de eso. Acepté a Jesús. Una vez me apuntaron con un arma, me quisieron matar. Yo no sé si vos sabías, pero más de una vez vos deberías haber muerto. Pero como Dios tiene un plan para tu vida, Él cuidó de vos y estás acá porque te ama y quiere hacer cosas grandes con tu vida. Y un día iba caminando y una persona me apuntó con un arma. Me apuntó con un arma así y me dijo, si quiero te mato. Y no me mató porque Dios tenía el dedo ahí adelante de su dedo y no podía gatillar, hermano. Otra vez, trabajando, se me explotó un vidrio. Y como el enemigo es muy tonto, porque el diablo es tonto y está vencido, el vidrio explotó, me cosieron como 17 puntos, pero ninguna partícula tocó una arteria. Se me abrió, tengo un montón de cicatrices, pero nada pasó. Y pasé muchas dificultades más. Y ahora voy a explicar por qué te las estoy contando. En 2012 falleció un hijo, mi hijo Santino. Después de 3 operaciones, con mi esposa lo perdimos. Perdimos 3 embarazos. 3 embarazos antes de que nazca Sara. Y luego de que nació Sara, perdimos un embarazo de 7 meses. Y vos me vas a decir, che, pero pará, pastora, me vas a decir, ¿qué viniste a alentar a la gente o a tirarla abajo? Pero quiero decirte esto, querido amigo. El otro día alguien me decía, pasaste todo eso, pero a la final estás con Dios y pasás un montón de cosas. Pero yo no lo veo de esa manera. Yo no lo pienso así. Yo lo que pienso es, ¿qué sería de mí o cómo hubiera sido yo en mi vida para salir adelante si no hubiese tenido a Cristo en mi vida? Así que si estás pasando pruebas, si estás pasando dificultades, aferrate a Cristo, aferrate a Él, que Él no va a abandonarte jamás. Él dice, en el mundo van a tener muchas aflicciones, muchos problemas, pero no teman, yo vencí al mundo, ¿amén? Nuestro Cristo venció, hermanos. Él venció. Y mi vida cambió para siempre. Y cuando un día me pidieron para predicar la primera vez, la iglesia se iba a un viaje misionero y por trabajo yo no podía
no podía ir, trabajaba en una empresa en ese tiempo. El pastor me dice, se va a quedar un predicador, no sabés, el domingo va a predicar y va a contar ahí su testimonio y qué sé yo. Y yo le pregunté, ¿y quién es ese predicador? Y me dijo, sos vos. Y a partir de ahí el Señor empezó a usarme. Y cada vez que tengo que predicar, hermanos, yo no me adjudico nada porque soy el más seguramente vil pecador, pero Dios me redimió obviamente, estoy acá por Cristo, soy justificado por Cristo, pero no es por capacidad mía, es Cristo en mi vida el que me da la autoridad para decirte hoy que Dios te ama. No es algo mío, es lo que Él está cumpliendo en mi vida, pero quiero decirte hoy que Dios tiene cosas que quiere cumplir con tu vida. Él tiene un propósito para vos. Antes de la fundación del mundo te puso nombre. Él te eligió y te separó. Él dijo, este es mi hijo, esta es mi hija. Con Él tengo un plan. Diablo, no podés tocar su vida porque tengo un plan para su vida y lo voy a cumplir. Él y ella van a cumplir el propósito por lo cual han sido llamados. Pero hay algunos síntomas de los cuales yo te tengo que advertir. Porque muchas veces decimos, estos fariseos, el hermano mayor, miralo, quejándose ahí porque vino el pecador y se arrepintió. Vino el pecador y volvió a casa. Pero hermanos, si nos ponemos a analizar a los fariseos, cuando Dios habla en la Biblia, lo vemos, hablaba a su pueblo en el Antiguo Testamento y después el pueblo transmitía el mensaje. Y después cuando hablaba en el Nuevo Testamento, ¿a quién le hablaba? A la iglesia. O sea que si esta parábola el Señor la permitió que se escribiese, es porque este mensaje principalmente es para la iglesia. Después este mensaje dáselo a los pecadores, a los que no conocen, pero primero tomalo para vos. Porque si yo no entiendo que el mensaje primero es para mí, no vaya a ser cosa que me agrande y caiga y termine pecando. Y el hermano mayor estaba enojado. Miren los síntomas del fariseo, celoso por la palabra, celoso por la religión, celoso, defensor, era el fariseo de la religión. ¿Cuántas iglesias, cuántos cristianos, cuántas cristianas, hermanos, han lastimado a aquel que ha pecado y ha caído y lejos de extenderle la mano, lo pisotearon por celos o por lo que sea? El fariseo, el hermano mayor, pecador, estaba en casa, pero no podía servirle con libertad porque ni siquiera se sentía digno de agarrar lo que le pertenecía. Mi hija no me tiene que pedir permiso a mí para ir y abrir la heladera, ¿o no? El hijo tiene el derecho de ir y abrir y comer lo que sea, ¿es así o no? Y él no se sentía digno. Y servía todos los días en la iglesia el tipo. No faltaba ni un culto. Nadie le reprochaba nada. Sin embargo, no se sentía digno. Porque atrás de todo eso había una persona que estaba seca espiritualmente. Estaba en casa, pero en su corazón él sabía que estaba lejos. Ahora, el fariseo, comparándolo con en la iglesia, muchas veces hay legalismo. El legalismo de lo transformamos en ley. Somos tan celosos de la palabra que terminamos haciendo el camino demasiado estrecho, querido hermano, y lejos de ayudar a la persona que está iniciando en el camino y tenerle paciencia, lo lastimamos. Y quiero decirte a ustedes, más de 100 creo que fueron los que conté que se recibieron, pero en realidad todos, evangelistas y evangelizadores, si no mirás con los ojos de Cristo, si no sentís y tu corazón late como el corazón de Cristo, te quiero decir que tu mensaje a Dios no le interesa. Porque el primer mandamiento es amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu fuerza y después amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, de nada sirve lo que decimos, sino lo que decimos y lo que hacemos. ¿Está bien? Porque hay que predicar, hay que hablar, Ojo. Ahora, el mundo tiene hambre espiritual. Ustedes en el video veía que predicaban en los hospitales, fueron a un montón de lugares, porque la gente tiene necesidad de Dios. El mundo tiene necesidad y se necesita de esos valientes, de esas guerreras, esos guerreros que se levanten ante esta sociedad que se pierde y que le diga que hay un mensaje de esperanza en Cristo Jesús y que en Cristo se puede empezar de nuevo. Y ante esta sociedad que nos oprime y nos quiere decir que nosotros como iglesia estamos derrotados o somos anticuados, es la misma iglesia que está en su palabra que dice
que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Sos vos, iglesia, y soy yo. Ahora, hay algo que el Señor me ponía en mi corazón, que hay personas que están en casa, pero están lejos de casa. Vos, en tu vida, podés identificar qué áreas de tu vida son en las cuales vos estás lejos de casa, que están lejos de Dios, que quizás venís a la iglesia y cantamos "Yo danzo en el río cuando vengan los problemas" y que el cielo se parte y cantamos un montón de cosas, pero en casa sabemos que estamos viviendo un montón de derrotas. Sabemos que en la familia hay un montón de cosas que quizás no están a cuentas. ¿Qué diría la gente si le pregunto de vos en la iglesia? Quizás diría: un excelente hermano, no sabe lo que es. Excelente. Pero ¿qué pasaría si le preguntamos a tus compañeros de trabajo? ¿Qué pasa si le preguntamos a los compañeros de la escuela? ¿Qué pasa si le preguntamos al kiosquero a ver si en la listita negra no tiene alguno de nosotros y estamos siendo de mal testimonio en el barrio? ¿Qué pasaría, hermanos? Mucho cuidado de vivir una doble vida. Porque somos hijos de Dios, amén, pero somos hijos de Dios acá y en todas partes, hermano. La gente tiene que ver a Cristo en nosotros. La gente tiene que ver a Jesús en tu vida. La gente tiene que identificarte a vos como a un discípulo de Cristo, no un cristiano, Ese término que está tan desvalorizado. Hoy nuestro pastor en nuestra iglesia compartía de eso. Esa palabra cristiano. ¿Cuántos se llaman cristianos y se hacen llamar cristianos? Pero estamos hablando de los discípulos de Cristo, querido. Y querida, y amado. Los discípulos, los que se la juegan por el Señor. Que aunque vengan los problemas, seguimos avanzando. Vienen dificultades, no nos van a detener. Vienen cosas, el enemigo quiere callarnos, nos vamos a levantar. ¿Saben por qué? Porque el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, nuestro Dios, determinó y te apartó antes de la fundación del mundo. Te dio un propósito y te dio un llamado. ¿Cuántos de los que están acá creen que Dios los ha llamado? Voy a invitarte a que te pongas de pie. Cuando yo estaba perdido, a mí me gustaría, perdón que salgo del protocolo, me gustaría que los músicos pudieran cantar una canción, o alguno de los músicos, si se puede. Corro a los brazos de mi padre, cantaban los muchachos, y a mí creo que Dios puso esa canción y la preparó, porque hoy yo quiero invitarte, independientemente de cómo sea tu situación en tu vida, en lo íntimo, cuando nadie te ve, que hoy puedas correr a los brazos de papá, a esos brazos de amor, a esos brazos que te dicen: hijo, te doy esa caricia en el alma, te doy esa caricia porque te amo. No importa lo que hayas hecho, hoy podés arrepentirte de tus pecados. Hoy puede ser el tiempo que le digas: Dios, he pecado contra el cielo y contra vos. Cuando nadie me ve, en la intimidad, quizás con algún vicio, quizás con un mal hábito. Dios te creó para que vivas perfectamente, amén. Él te creó para que vivas una vida plena y abundante. El pecado te separó de Dios. El pecado te hizo vivir lejos de Él. Dios mandó a su Hijo a este mundo para morir por los pecadores, para morir por cada uno de nosotros. Derramó su sangre en la cruz, fue vertida, y a través de su sangre tenemos perdón de los pecados. A través de su sangre, el pecado más chiquitito o el pecado más grande han sido perdonados. Pero el pecado en que en realidad nos tenemos que arrepentir es el pecado de vivir lejos de Dios. El pecado de vivir, aunque vengas a esta casa, quiero decirte que el venir a este lugar no te hace ser un hijo de Dios. Podés venir todos los domingos a la iglesia y podés estar tan perdido como el más vil de los pecadores. Hoy tenés que arrepentirte de tus pecados y pedirle perdón a papá y decirle: Dios, quiero correr a tus brazos. Hoy quiero correr a tus brazos. Voy a dejar de lado todo, no me importa nada. Hoy verdaderamente quiero correr a vos. Y si querés tomar esta decisión hoy, luego de esta canción, yo quiero hacerte una invitación y que puedas pasar al frente. Quiero orar por tu vida. Mi hijo eres tú, me acerco al trono de tu gracia.
Corremos a los brazos de papá en esta noche. Corremos a ese refugio en el cual nunca seremos avergonzados, en el cual nunca seremos abandonados. Corre a los brazos de papá. Yo no sé cómo está tu corazón en esta noche, pero te animo a que cierres tus ojos. Y si en esta noche, hoy decidís entregarle tu vida a Jesús, yo te voy a pedir que en el lugar donde estás levantes tu mano al cielo y le digas: Señor Jesús, te doy gracias por morir por mí en la cruz. Me arrepiento de mis pecados y en esta noche te recibo como mi único y suficiente Salvador. Entra a mi vida, transfórmame y anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta noche quiero clamar por ti, clamar a ti, clamar con todo mi corazón, querido Dios. Como pueblo queremos humillarnos delante de tu presencia en esta noche, Dios. Tu palabra dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tú nos perfeccionas, querido Dios. Tú nos miras con tus ojos de amor. En esta noche quiero rogarte por estas familias que están sufriendo violencia, esas familias que tienen hijos, hijas que están lejos de casa. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que tus hijos vuelven a casa, que tus hijas vuelven corriendo a casa en el nombre de Jesús. Y te pido, Espíritu Santo, en esta noche, que así como me has hablado a mí hace muchos años, pueda hablar en esta noche a los corazones rendidos, querido Dios, y que puedas hacer de este tu pueblo un pueblo santo, un pueblo victorioso, un pueblo que viva en victoria, de victoria en victoria, y que en este tiempo nuevo, querido Dios, tú hagas, Señor, que tu pueblo pueda humillarse de todo corazón y empezar a vivir un avivamiento que surja desde las casas, de lo más profundo de los corazones, querido Dios. Y en esta noche rechazamos en el nombre de Jesús toda maldición diabólica que quiere decirnos que no valemos. Hoy en esta noche entregamos las familias en tus manos, entregamos nuestras vidas, nuestros hijos e hijas, entregamos nuestros nietos, entregamos, Señor, a nuestra familia en tus manos, querido Dios. El diablo no destruirá nuestra casa, querido Dios. Y en esta noche declaramos que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo, la iglesia victoriosa, que en esta noche se pone de pie ante tu presencia para decirte: Señor, te amamos, te necesitamos, querido Dios. Queremos que hagas de nosotros un pueblo victorioso, Señor. En esta noche, Señor, pedimos que cada uno de los evangelistas y evangelistas, mujeres y hombres que han decidido seguirte, puedan impactar esta ciudad de Paso del Rey. En el nombre de Jesús, hoy no salimos de acá como vinimos. Hoy salimos transformados por el poder, por la sangre de Cristo y por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y como pueblo, Señor, decimos amén, amén y amén.